a la palabra de Dios. Muy buenas noches, queridos ciudadanos de Yopal. Muy buenas noches, muy agradecido con Dios primeramente que me permite estar en este momento, en este lugar, para hablar de la palabra del Señor. Bueno, se pueden relajar ahí un ratico y yo me les presento. Mi nombre es Orlando Pérez, el brother de Europa. Creo que algunos han escuchado ese programa de música llanera que tengo los domingos en la emisora Manares Radio de 6 a 8, y si no lo sabían, los invito para que lo escuchen. Precisamente ese programa se ha hecho con la intención de mostrar estos talentos, de mostrar a los artistas que cantan a Dios con el folclore llanero. Estamos haciendo con la iglesia Reino de Dios para las Naciones estos pequeños momentos de música, de palabra de Dios, con la noble intención, discúlpenos nuestra humildad, así en la calle para gente común y corriente como lo soy yo, como lo son mis hermanos, traerles esa bonita palabra del Señor. Y vamos a iniciar con una introducción muy sencilla, pero muy bonita e importante. Los seres humanos, nosotros tenemos una función muy poderosa, muy bonita y sobre todo muy importante para Dios. Pero cuando hablamos de que es para Dios, a veces es tan repetida esa palabra Dios, que es tan común que a veces no le prestamos atención, que es un Dios. Un Dios no tiene ni principio ni fin, y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Es decir, que Dios está por fuera de los mismos cielos de la existencia, de la creación. Los cielos no lo soportan, es tan grande que Él... Es tan grande que Él no cabe en la misma creación. Por lo tanto, Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es decir, que Él está en todos los lugares a la misma vez. Él está aquí. Como primera medida, tenemos que entender que Dios manifestó su gloria a través de una creación para poder compartir su naturaleza como Dios. Y la podemos ver nosotros a través de todo lo que existe. No trajeron el lápiz. Dios primeramente hizo los cielos. Pero antes de los cielos hubo un principio, y ese principio es el tiempo, porque Dios es eterno, Él no tiene tiempo, Él vive en un lugar perpetuo, en un estado perpetuo. ¿Y por qué comienzo con esto? Porque todos nosotros, los que vivimos en este mundo, a veces no sabemos ni entendemos la razón de por qué estamos aquí. Y yo lo que quiero hacer es poder introducirlo un poquito en la intención de Dios desde el principio, desde antes que existiera el tiempo, el espacio y la materia. Dice Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio el tiempo, los cielos el espacio y la tierra la materia. Vivimos en un mundo de tercera dimensión, por eso nosotros estamos aquí prácticamente en una prisión material. De aquí no podemos salir sino muertos. Entonces, lo que yo quiero llevarme a usted, permítanme unos minuticos, lo introduzco en la intención de Dios con la humanidad. Porque muchas veces nos hablan del Evangelio y no entendemos ni siquiera qué es pecado. A veces nos dicen arrepiéntase, y nosotros, en nuestra manera de ser y de ver las cosas internamente, todos somos buenos. Así hemos matado gente, así seamos comandantes guerrilleros, paramilitares, ladrones o cualquier clase de delincuente, o simplemente una persona común y corriente. Decimos, somos buenos, lucho por un ideal. Entonces, cuando ya venimos a conocer qué es realmente el pecado y por qué existe el pecado, porque Dios clasifica al pecador y al santo. Ya, después de que Dios creó los cielos y la tierra y el tiempo, creó después al hombre. ¿Al hombre con qué intención? El ser humano es la única estructura creacional que no se parece a ninguna otra.
Dios creó los ángeles, los arcángeles, los querubines y serafines, estructuras creacionales espirituales. Después de eso, Dios formó al hombre, que es muy diferente de crear a formar. Dios creó con la palabra diciendo: hágase en los cielos, hágase la tierra, hágase la hierba, hágase en los animales. Pero el hombre, él mismo vino y lo creó lo formó con sus manos. Lo tomó del polvo y le dio aliento de vida. Pero hay algo que nosotros no prestamos atención, es algo que dice así. Dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ninguna otra creación tiene la imagen de Dios ni la semejanza. Por eso, en la eternidad, cuando Dios reveló esa intención divina de crear a una humanidad con la imagen y semejanza, y entonces muchos dicen: ¿cómo es que el diablo se reveló? ¿Cómo Lucifer, el portador de luz, tenía que revelarse? Cuando Dios mostró esta intención, muchos ángeles no estuvieron de acuerdo allá en la eternidad antes de que existiéramos. Hubo rebelión. Después de la rebelión, aún Dios siguió con su intención. Creó un jardín del Edén, hizo a Adán y a Eva. Allí vino y corrompió al hombre como venganza. Hasta el día de hoy, el hombre ha caído en pecado a causa de Adán y su desobediencia. En el protoevangelio, que es un evangelio antes de que existieran las escrituras escritas aquí en la tierra, Dios le dio un mandamiento a Adán: del árbol del conocimiento no coma, porque el día que él coma ciertamente morirá. Pero vemos que ellos comieron y no murieron físicamente al instante. No murieron como el que muere de un infarto, o como el que muere electrocutado, o como si le cayera un rayo. Murieron. La palabra muerte significa separación. ¿Qué pasó ahí? Se separaron de la gloria de Dios. Por eso las escrituras dicen que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, separados, muertos. Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Después del pecado se invirtió esa naturaleza divina y quedó cuerpo, alma y espíritu. Por eso ahora de primero terminamos y entramos es todo lo carnal. Cuando vemos a una ama, como hombre en la calle, lo primero que hacemos por naturaleza es palpitar nuestro corazón por nuestros deseos humanos naturales que tenemos como varones, o viceversa. También la mujer, cuando ve a una persona que le atrae. O simplemente deseamos el dinero, la fama, la gloria y todo lo que es terrenal. En aquel tiempo, Adán y Eva no sentían eso, porque ellos andaban desnudos y ni siquiera se daban cuenta que estaban desnudos, porque primero eran espirituales, luego emocionales y por último carnales. Cuando ellos pecaron, introdujeron el pecado a su naturaleza humana. Por eso en ese momento el ser humano cayó de la divinidad a lo terrenal literalmente. Y hasta el día de hoy tenemos esa semilla del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Aquí hay algo muy importante. Dios tuvo misericordia del hombre y no lo mató en ese momento para siempre. Pero los ángeles que se rebelaron ya le tuvieron perdón. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los ángeles eran seres divinos que conocían absolutamente la verdad y eran conscientes de su propia conciencia y de lo que estaban haciendo. El ser humano fue engañado. Y por eso en esta noche yo quiero transmitirle el siguiente mensaje. A partir de que este evangelio se predique, ya no hay excusa, porque ya conocen que la palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo en el evangelio de San Juan capítulo 6, 14, 6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, a partir de este momento, la humanidad que escuche la palabra de Dios y no se arrepienta, automáticamente es condenado. Dice el evangelio de San Juan capítulo 3, 17, dice: esta es la condenación, que vino la luz del mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por naturaleza nosotros amamos lo que es malo y los deseos que no corresponden a Dios. Ahora, Dios introdujo la palabra de Dios escrita desde a partir del tiempo de Moisés. Dios le dio 10 mandamientos, a Moisés le dio la Torá, que es la ley mosaica, 5 libros del Antiguo Testamento. Y
siguió transmitiendo el mensaje de la palabra a través de los profetas hasta el tiempo de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, que fue descabezado junto con ese ministerio. A partir de ese momento, Cristo hizo un empalme entre el Antiguo Testamento de la ley y ahora Él transmitía algo que era la salvación por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia, según las Escrituras, es un regalo inmerecido, porque mucha gente y todos sabemos que Dios es justo, pero por la justicia de Dios nadie es salvo, porque Dios ni le quita ni le pone, y así como nos presentamos, nadie se salva por la justicia de Dios. Por eso Jesús tuvo que venir a la tierra a morir por cada uno de nosotros para nosotros poder ser salvos. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, 16, dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es que nos salvemos es por fe, para que sea por gracia. Nadie se salva por obras, ni por ser bueno, ni por ser malo, sino porque cree y se arrepiente. Aquí Dios no hace acepción de personas. Dios no mira si usted es negro, blanco, verde, pobre, amarillo, rosado. Dios no hace ninguna excepción si usted es bueno o malo. Hay gente buena que se va a condenar por no aceptar a Jesús, como también hay gente mala que se va a salvar porque acepta a Jesús. Esa es la única condición. ¿Por qué? Porque si por medio de Adán, el primer Adán, entró el pecado al mundo, a la naturaleza humana, solamente por Jesucristo, la gente puede ser salva, por nadie más. No es por Mahoma, ni por José, ni Confucio, ni ningún otro Dios. El único Dios que ha resucitado después de haber sido muerto y sepultado fue Jesucristo nuestro Señor, el cual ascendió a la diestra del Dios Todopoderoso arriba de los cielos. Nosotros, nuestra intención en ninguna manera es hacerlo sentir mal. Nuestra intención de ninguna manera es hacerlo sentir regañado, o hacerlo sentir inferior, o hacerlo sentir un pecador. Nuestra intención como creyentes y predicadores es hacer que usted tenga una amistad con Dios, que diga: Señor, yo no soy una persona digna de ti, pero hoy me arrepiento. ¿Qué es arrepentirse? Esa es la clave. ¿Y de qué hay que arrepentirse? ¿Qué es pecado? El pecado es sencillamente la transgresión de los mandamientos de Dios. Eso es pecar. Que si usted tiene la manera de robar, no lo haga. Si usted tiene la manera de acostarse con la mujer de su vecino o de su amigo que es casada, no lo haga. Eso es santificarse. Ser santo es no pecar. Y esa es la manera de no pecar. Si usted mira algo ajeno y tiene la oportunidad de llevárselo, no se lo lleve. Eso es mantenerse en santidad y sin pecado. Ahora, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse sencillamente es dejar de andar por el camino de la senda de mal y volverse a los principios de Dios y cambiar esa mentalidad negativa por la mentalidad de Cristo. Y eso se consigue a través de la palabra de Dios, a través de leer la Biblia. Porque ahí están todos los conocimientos. Así que la invitación en esta noche es para que todos ustedes mediten ahí en su casa, mediten en familia, en qué estoy fallando, a qué vine a este mundo, cuál es mi propósito existencial, qué es mi misión en este planeta. Solamente no vamos a solamente cumplir un círculo solamente biológico de nacer, crecer, reproducirse y morir, como un animalito inconsciente de lo que Dios nos haya mandado a este mundo. Así que nosotros tenemos que descubrir cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros en este planeta. Es difícil a veces descubrirlo, pero si uno se pone en manos de Dios, usted internamente va a saber en qué le gusta trabajar, qué es su talento, cuáles sus dones, qué realmente lo complace cuando usted hace eso. Jesús a los 12 años ya sabía claramente a qué venía. Cuando salió la Virgen María con José, salieron en una caravana, Jesús se les perdió 3 días de camino y no se daban cuenta. Se le volvieron y lo buscaron. ¿Dónde lo encontraron? En el templo, hablando con los grandes sabios de la ley. Y le dijeron: ¿y usted qué hace? Jesús le responde: ¿acaso no sabe que tengo que estar en los negocios de mi Padre? Jesús ya sabía que venía
como redentor de este mundo. Hay veces nosotros tenemos 30, 40, 50 años, 60 años y aún no sabemos para qué nacimos. Hay gente que la misión es muy sencilla, sencillamente crear hijos sanos, sencillamente ser una persona honrada y dar ejemplo, vivir una vida sana. Eso es lo que Dios quiere, pero sobre todo en la fe para ser salvos. La salvación no requiere de dinero, no requiere de sacrificios humanos. La salvación requiere solo de fe. Por la fe, el justo vivirá. El justo vivirá por la fe. ¿Qué es ser justo? Ser justo es ser justificado delante del Padre a través de Jesucristo. Cuando Cristo murió, el Cristo Santo se presentó delante del Padre y todo aquel que lo recibe, se bautiza y recibe a Jesús en su corazón, el Padre lo ve como ve a su Hijo Jesús, a quien le dijo: este es mi Hijo amado que tengo complacencia. Así lo va a ver literalmente en el Evangelio de San Juan, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ahora decidió unigénito, significa que era el único Hijo. Dios es Padre por creación, pero también nosotros somos, Él es Padre por adopción, nos adopta como hijos a través de Jesucristo. Ya Jesús no es el primogénito, ya Jesús es no es el primogénito, sino que ya es el unigénito. El primogénito de muchos hermanos, es decir, era el primero de muchos hermanos, hijos de Dios. El Evangelio de San Juan dice: porque nos da potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de sangre ni de varón, sino de Dios, que es el que nos da ese poder. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo nos adopta y nos da el poder y el derecho y la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y miren, lo más importante no es solamente vivir en una vida solamente santa aquí en este planeta, es que nuestra vida trasciende de este planeta. Venimos del cielo, desde antes de la formación del mundo, venimos del cielo, del seno de Dios. Dios es el Padre de los luces. Aquí hemos sido enviados con un contrato y tendremos que retornar a dar cuentas de lo que hicimos, porque Dios nos va a pedir cuentas. Así, el que se suicide por problemas y dice: me mato y se acaba todo, pues Dios lo va a resucitar para que le rinda cuentas en el día del juicio a vivos, a muertos, a niños y grandes. Así que nadie tiene escapatoria. Lo que nosotros hagamos aquí en la tierra repercute en la eternidad. Por eso la palabra de Dios dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por lo tanto, lo poco que hagamos en esta vida, máximo 70, 80 años, lo vamos a repercutir en la eternidad, precisamente por la eternidad. Dios nos va a dar la salvación, nos va a dar la corona de la vida, pero aparte de la corona de la vida, nos va a dar heredad. Seremos reyes y sacerdotes. Jesús es el rey de reyes y nosotros somos sus reyes y sacerdotes. Por lo tanto, usted acá en el cielo va a dominar galaxias, va a reinar planetas, va a reinar lo que Dios le ha dado. En el Evangelio según San Mateo, que usted me ha dado mucha carreta. Ya ese Evangelio, el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, 17 en adelante, donde dice que les voy a dar toda potestad en el cielo, en la tierra y todos los lugares del universo. Así que lo que es para Cristo es de nosotros. El Señor dice: voy a preparar morada para vosotros en el cielo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y no es solamente una ciudad solamente de oro, allí solamente van a entrar los que estén inscritos en el libro de la vida. Pero esos reyes tienen reino, tienen un reino que gobernar. La palabra dice que nosotros juzgaremos ángeles. Por eso al principio les dije que la única estructura creacional que existe, que tiene la imagen y semejanza de Dios, es el hombre. Gracias por es el hombre. ¿Por qué? Porque el ser humano, analicen esto: Jesús, que se convirtió en el Hijo del Hombre, murió, fue sepultado y resucitado y ascendió de cielo a la diestra del Padre. ¿Cómo? Como un hombre redimido, como un hombre perfecto, como un hombre Dios. Y así Dios nos va a poner allá como hijos de Dios. ¿Quién está entendiendo? Espero que entiendan, porque lo que nos espera en el cielo no son 70 años, ni 80. Lo que nos espera en el cielo es la eternidad, el ser inmortales. Y eso es lo que el diablo está buscando para destruir a toda la humanidad, con entretenciones, con pornografía, con pecado, con conciertos pecaminosos, rituales, música satánica, música, pornografía musical. Todas estas cosas nos están destruyendo. Apartémonos del mundo. La palabra de Dios dice que el que se hace enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mira, yo
era común y corriente, una persona común y corriente, no me consideraba nada. Pero cuando uno viene a Cristo, uno le da miedo de que la gente lo critique, uno a veces le da temor y vergüenza al principio de que, ¿qué van a decir de mí? Pero ¿saben una cosa? Después de tantos años después de la Evangelio, me siento gozoso de haber recibido a Cristo, porque puedo mi pasado, aunque ha sido duro, aunque sea mi pasado, no tengo remordimiento de nada, porque Cristo me ha llevado en la vida. Cristo me ha llevado hasta este momento de predicarle a usted. De verdad dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca, y eso es lo que estoy transmitiendo desde mi corazón, la palabra del Señor y el amor por mi prójimo, para que también reciba esa heredad en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos? Esa pregunta se la dejo a usted, querido amigo, hermano, para que reflexione en su casa y busque al Señor. De verdad que muchas gracias por haber escuchado, por estar ahí. Yo sé que no todos son simpatizantes de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así: el que es de Dios oye la palabra de Dios, aunque no tenga religión, pero la oye y la comprende. El que no es de Dios, aunque esté en la iglesia todos los días, ahí de rodillas clamando, se condena porque nunca le va a entregar el corazón a Dios. ¿Cómo se sabe eso? Gente que se arrepiente, al rato peca, y al rato se arrepiente, al rato peca. El verdadero arrepentido se mantiene firme, y si peca, llora y vuelve y se arrepiente y no vuelve a cometer el mismo error. La persona que realmente se arrepiente sufre en su corazón cuando algo hace mal, porque tiene el Espíritu Santo que le redarguye de pecado, de juicio y de justicia, y lo endereza internamente. El Evangelio no es externo, Dios entra en nuestro corazón, venimos a ser templo del Espíritu Santo. Así que si tú eres templo del Espíritu Santo, tienes a Dios dentro de ti. ¿Sabe cuál es el misterio de la piedad? De los que muchos hablan, de que en un cuerpo tan pecaminoso como el de nosotros, habita el Espíritu Santo, que es precisamente, eso significa santo, que no tiene mancha, que es purísimo. ¿Cómo es posible que el Espíritu de Dios more en un cuerpo tan sucio como el de un ser humano? Por la gracia de Dios, porque Dios mira a sus hijos como mira a Jesús. Por eso nos da el Espíritu Santo. De lo contrario, no podemos recibir al Espíritu Santo. Eso se llama la gracia, un regalo inmerecido. Porque Dios es bueno, porque aun cuando no merecemos una salvación, Él nos la da. Porque si fuera por su justicia, nadie se salvaría. Por eso Cristo Jesús le dicen al Redentor. Y muchos ya tienen el dicho que el que se mete el Redentor muere crucificado, y Él murió crucificado para redimirnos, para rescatarnos. Así que ahí les dejo ese mensaje de parte del Señor. Y muchas gracias, querida comunidad de la 40, que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Para mí fue un gusto haber compartido la palabra del Señor. Que tengan buena noche. Dios les bendiga.